Hola, hola y bienvenido a tu podcast de Chicas Sabias, un podcast de mujeres para mujeres de todas las edades. Como en cada ocasión te acompaña tu amada amiga Priscila Santana, creyendo que el modelo bíblico sigue vigente para la mujer. Y bueno, estoy muy bien acompañada de mis dos hermanas, Kibelis Paredes y Abigail de Jesús. Hola. ¿Cómo están, chicas? Ay, esta semana ha sido súper cansada, siendo honestos, pero es hermoso también ver cómo el Señor nos renueva y en un espacio como este, tú puedes otra vez conectarte con lo verdadero, conectarte con lo esencial, que es su persona, lo que Dios está haciendo en este tiempo, aun con los afanes que muchas veces nos quieren ahogar. Este espacio es como una pequeña señal de Dios para recordar los planes para nosotras y obviamente, claro, un descanso, un oasis. Sí, porque meditar en su palabra es como recordar cada una de esas cosas que Dios te dice y que es tan fácil de olvidar. Pero ¿cómo estás, Abby? También ha sido un poquito cargada, pero en medio de esa intensidad, agradecida del Señor porque estamos aquí hoy, porque como tú dices, podemos compartir de la palabra, recordar su verdad y que nuestro corazón descanse en Él mientras hablamos. Claro que sí. Y lo que les iba a resaltar es que... ¿Y que ahora engancha? Sí, claro. El sistema no está diseñado para que nosotras pensemos en Dios o que nosotras pensemos en sus planes o que lo veamos como algo relevante, algo importante, algo necesario en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotras podemos tener este encuentro para conectarnos otra vez con su palabra, para conectarnos otra vez con lo que Él está haciendo en nuestras vidas de manera particular y especialmente en nuestra vida de fe, es hermoso. Y yo creo que es una buena invitación también de inicio. En medio de los afanes, en medio de los ajetreos, en medio de las cosas que intentan ahogar nuestra atención de lo que es Dios, de lo que Él también está haciendo en medio de nosotras, aunque cueste, es importante sacar un espacio para reconectarnos con lo que es importante. Amén. Y no sé si les pasa, pero yo a veces me pongo a pensar, bueno, si el Señor viene hoy, yo creo no que sería no la única. De que no será mala idea, pero estamos como en un punto del mundo que yo creo que todos los cristianos estamos, Señor, ¿cuándo es que tú vas a pero venir? incluso la palabra dice, ven, o sea, que llegará un momento en que la misma iglesia anhelará. Claro, Necesitamos, Señor Jesús. Jesús. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, pero como que pensar en calles de oro, mar de cristal, yo digo, ¿y cómo será eso, Dios mío? Ya yo estoy ilusionada con tener ese encuentro y yo creo que debemos de vivir así porque... Y no solo eso, Pri, no solo con cómo será eso, sino cómo seré yo. Ya no tendré que lidiar conmigo, ya no tendré que lidiar con esta carne, con todas estas cosas. Y sobre eso queremos hablar hoy, ¿verdad? Porque no hay atajos. No hay atajos, simplemente. Y les voy a confesar que sí. Cuando tú sabes manejar, coger atajos no es tan malo. Ok. Pero realmente ya yendo como al tema, sí, y por qué viene a colación, yo creo que esa es una tentación que tenemos todos los días, porque siempre llevamos esa inclinación como a yo hacer el mínimo esfuerzo o esa teoría del simplismo, de que no tengo ni que moverme, ni tengo que sacrificarme por nada, de que quizás quiero las cosas más fácil, quiero llegar más fácil a cualquier lugar o quiero lograr cualquier objetivo de la manera más rápida, a veces, no tanto sino la facilidad, sino del tiempo, de que yo quiero lograr muchas cosas en poco tiempo para que todo el mundo lo sepa, porque ahora es mi momento, y no le damos ese espacio a Dios de procesarnos, que es bastante difícil y doloroso, hay que admitirlo, porque no se siente bien.
Sí, porque cuando se trata de crecimiento, tú resaltabas que, por ejemplo, para muchas cosas se pueden tomar atajos. Si tú sabes conducir, o sea, es muy fácil tú irte por la calle más corta, el camino más corto. Y los atajos no son malos per se, porque un atajo es simplemente tú buscar llegar a un destino con en el menor tiempo y con el menor de los recursos posibles. Claro, la salida más fácil o lo que puede ser más funcional en el momento. Pero cuando hablamos de crecimiento, como tú dices... Cuando hablamos de crecimiento, no podemos utilizar la misma vara de medir, porque el crecimiento implica proceso. Y yo les decía que si como que ejemplificamos con concebir a un bebé y mantenerlo 9 meses ahí no hay atajo, ahí hay que durar esos meses, aunque quizá algunos bebés nazcan antes de tiempo. Tú sabes que es una paradoja o un paralelismo muy profundo e interesante, porque, o sea, ejemplifica muy bien cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias de tú tomar atajos para el crecimiento, para tener éxito real en áreas de tu vida, como por ejemplo tu familia, proyectos que involucran decisiones serias y también, por supuesto, tu vida de fe. Entonces, un bebé que se ve muy aéreo, muy superfluo, es súper interesante conocerlo porque como que te ayuda a chocar con la realidad de lo que pudiera pasar si uno toma en cuenta el simplismo, la inmediatez, el todo fast, para también medir lo que es nuestro crecimiento, para también medir lo que es como los verdaderos resultados en nuestra vida de fe. Y particularmente a mí me pasaba mucho como en mi tiempo de universidad, que yo siempre decía, como en los cuatrimestres, como yo quiero terminar, yo quiero que este cuatrimestre se acabe, ya yo quiero acabar con ese profesor, o yo quiero pasar esa materia, y no abrazaba la parte de querer aprender, de querer como dejar que ese proceso de aprendizaje, de frustración, de dolor, me lleve a ese resultado de victoria que yo, como que yo me esforcé tanto en llegar. Y particularmente como que en esa área he podido madurar y crecer y ver la importancia como que tiene el conocimiento en sí en términos generales. Porque antes yo estaba como renuente a eso, como que, ay, sí, ya aprendí, sí, tú, eso mismo que tú dijiste. Sí. O no tenía como esa abertura de poder conocer nuevos horizontes y esforzarme quizás más para aprender y conocer el fin de cada cosa. Claro. O incluso alguien quería profundizarme de algún tema y yo decía como sí, ya, ok, ya, no me interesa, o algo así. Pero luego veo que cada etapa y cada proceso tiene en la vida una importancia. Como todos esos procesos que tú comenzaste y ahí tú no lo terminas. Como esos ciclos que tú comenzaste y luego tú lo dejaste o tiraste la toalla. O intentas saltarlo también. Exactamente. Y luego entonces vienen todos esos conocimientos que tú dejaste atrás, que tú los necesitas en el proceso. Y realmente en la vida es un poco más cruel que en el aprendizaje, porque es duro tú pasar por, vamos a hacer un ejemplo práctico de ir al matrimonio y decir, yo lo que quiero es casarme siempre, y eso, casarme, y no voy a estudiar, no voy a hacer nada, yo solamente Ni siquiera voy a conocer a esa persona bien. No la voy a conocer bien. Porque la mete a casarse. Y luego de que ya tú firmas y se fue el día súper lindo de la boda, tú te des cuenta que realmente esa no era la persona ideal para ti. Y así en toda la vida. En ese aspecto es duro tú llevar un divorcio, tú quizás hasta tener hijos y no haber meditado bien o darte ese tiempo, ese proceso para tú conocer a esa persona y saber que quizás no era la persona ideal. Y mientras tú hablas, Pri, tú sabes que me llega el planteamiento de que nosotros elegimos atajos muchas veces no porque no queremos los resultados del proceso, sino que elegimos atajos por el dolor que eso implica.
por el dolor y la frustración que implica tú atreverte a dedicar y sacar el tiempo necesario para alcanzar una meta. Y también como el reconocimiento de que quizá tú no eres tan bueno en X o Y cosas. Porque eso implica dejar la superficialidad y adentrarte de manera seria e intencional a esas áreas que tú quieres trabajar, a esas áreas en las cuales nosotros queremos ver crecimiento. Y uno también se engaña a uno mismo, porque constantemente tú dices como que, si tú me haces atajo, yo voy a llegar como quiera al lugar. Y tú ignoras todo lo que va a venir detrás, porque de alguna manera u otra se va a reflejar esa laguna que tú dejaste. En algún momento esa laguna tú te vas a chocar con esa laguna y te vas a enlodar probablemente. Yo lo que quiero comer es sopa. O sea, busque una instantánea o me prepare de manera casera. Al final será sopa. Ajá, pero tú te pierdes de tanto. De todos los nutrientes. De los nutrientes. Y es un tema o un punto, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Pero eso se puede ejemplificar de manera gráfica en tantas cosas. Pero es para que entendamos que los procesos, aunque duelen, son necesarios. Y no podemos quedarnos en la idea solamente de querer los resultados finales de una meta, sino que debemos atrevernos a introducirnos en esos procesos, a veces dolorosos, a veces incómodos, pero necesarios para poder disfrutar a plenitud de esas cosas que el Señor ha conquistado para nosotros. Y pudiera surgir la pregunta ahí de que, pero ¿por qué Dios desea que nosotros suframos? ¿Por qué Dios desea que yo sufra para poder alcanzar esa meta? Para poder alcanzar ese fin, por ejemplo, que yo quiero, ese nivel de crecimiento en mi vida de fe, ese nivel de crecimiento en mi vida profesional, ser la esposa, la madre, la hija que yo quiero ser. ¿Por qué tengo que pasar por el sufrimiento? Y lo cierto es que el Señor nos invita en su palabra a transitar escuchando y viendo los destellos de su gracia que Él nos ha dejado en su misma palabra. Por ejemplo, cómo su presencia nos acompaña en esos procesos, cómo Él nos invita a transitar en fe, a transitar en esperanza, a llenarnos y vestirnos de sus atributos para poder transitar esos momentos de sufrimiento. Sin embargo, esos momentos de sufrimiento, aunque son necesarios, son los que nos llevan a tener un mayor conocimiento de Dios. Exacto. Cosas que nunca nosotras pensábamos de este lado de la historia. Son lo que nosotros vemos cuando nos atrevemos a decir, ¿tú sabes algo? Es cierto, duele, pero entre preferir el dolor de no hacerlo y el dolor de sí hacerlo, de sí encaminarme a eso y lograrlo, yo creo que vale la pena sufrir por una causa. Exacto. Sufrir por un resultado real. Es como que de alguna manera vamos a enfrentar dolor. Claro. Pero ¿qué tipo de dolor tú vas a enfrentar? Sí. ¿Vas a obviarlo por un momento para luego tener que enfrentarlo de una peor manera? ¿O lo vas a enfrentar ahora y los resultados van a ser perdurables, van a ser eternos? Y yo creo que duele también por ese orgullo de nosotros de tener, o sea, mi voluntad, mi mente, mi manera de pensar, mis conceptos, las ideas que yo tengo sobre mí, sobre Dios, sobre el entorno, sobre todo, mi cosmovisión. Sí. De que ese proceso de desarraigar todas esas ideas para poder ponerme a pensar en la manera en que Dios quiere que yo piense. Claro que o sí. sea, esa transformación de mi mente es la que va a llevar a que crezcamos y que ese crecimiento y esos frutos sean perdurables, no sean momentáneos. Claro que sí. Y, señora, nosotros estábamos hablando aquí de crecimiento, es necesario, abrazar el dolor, es necesario. Pero, o sea, hay muchas experiencias que nosotras podemos compartir, muchas cosas prácticas que nosotras podemos resaltar. Y yo voy a iniciar con #confesiones, preguntándoles. Yo comencé ahorita. Preguntándoles. Sí, tú iniciaste ahorita preguntándoles si alguna de ustedes, por ejemplo, así de manera puntual, ha tenido alguna experiencia donde reconoce que hubo algún tipo de atajos para resolver alguna solución y cuáles fueron los resultados de esas cosas. A mí me ha pasado más de una vez que en situaciones específicas de mi vida
yo voy a la iglesia Sí. y en un momento especial donde el Señor realmente habla a mi vida, habla a mi mente, a mi corazón, me confronta, me alienta, diferentes necesidades que yo he tenido. Ujú. Yo tomo eso, pero esa obra que Él ha querido seguir perfeccionando en esa área de mi vida se queda Sí. solamente en ese momento específico. Uy. Y, Como por ejemplo, wow, ajá, me has hecho llorar. tú por lloras. esto. Sí. Y tú brincas y tú saltas Ajá. y tú hablas de otra lengua. Ajá. Sí, eso. Se queda ahí y con el pasar del tiempo vuelven esas cositas que tú Ajá. dices, Señor, yo creía que ya esto era una batalla vencida para mí. Wow. Y Por vuelve y entonces viene la Cuando el frustración. Señor quizás lo que hizo fue tocarte la invitación. Tocarte la a puerta para transitar. invitarte a abrir, a trabajar en serio. Ujú. Como con una esa puerta de área. entrada. Por Yo eso- lo entendí como un punto que se abría y se cerraba en ese momento. Y ya. Sí. Por eso yo he tratado siempre de, cada vez que escucho un mensaje de la palabra de Dios, yo me hago esas preguntas difíciles y hasta pienso en esas decisiones que debo de modificar. Ujú. Y miren, no es fácil. A veces uno ni claro. siquiera sabe qué es lo que uno tiene que hacer Sí. para uno poder como que hacer las cosas bien, para no coger el atajo, para vivir el proceso y disfrutar el viaje, aunque en mis emociones necesariamente no me sienta tan bien. Claro. Y cuando Kibelis hablaba ahorita, yo recordaba esos escenarios donde el Señor te pasa por un proceso y en caso pueden ser muchísimos atajos que queramos pasar. Sí. Y el objetivo principal no es que como que Dios quiere que tú sufras, sino que hay veces, hay cosas, señores, que si nosotros no pasamos por la dificultad, ni nosotras mismas no tenemos ni la capacidad de poder identificarlo. Claro. Y a veces eso es lo que demuestra qué hay dentro de nosotras. Sí. Y uno a veces se sorprende cuando uno pasa por situaciones, la reacción que uno tiene ante esa situación, porque nunca como que nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Lo mismo, por ejemplo, que le pasó a Job. Ujú. Job era una persona muy creyente, muy devota, muy, según sus criterios, dependiente de Dios porque ofrecía sacrificios. No, el Señor le dijo al enemigo, Oigan, mira, mi hasta hijo, por o si sea. acaso. Fue el mismo Dios que se lo presentó. Ay, Dios exacto, mío. ya Dios sabía lo que había ahí ¿Tú te adentro. imaginas, Sí. Pero, enemigo, mira a mi sierva Priscila. Exacto. ¿Tú te imaginas que Job hubiese sabido que Dios fue que... ¿Ustedes se imaginan? Claro, y Eso al no- final también, quizás, también nosotros podemos ver cómo Dios trabajó la dependencia real de Dios, de Job De Job. hacia Dios, porque quizás esos sacrificios, esas grandes obras, esa gran devoción cubrían un temor, porque él dijo incluso, el temor que me espantaba vino sobre mí. Y eso habla de que su corazón no estaba completamente confiado en el Señor. Su corazón no estaba completamente seguro de que Dios era el Dios que le amaba y que todo lo que pudiera ocurrir iba a obrar para bien en su vida y en la vida de sus hijos. Entonces, ese proceso doloroso fue el que Dios utilizó para desarrollar dependencia real y genuina de Él. Vemos cómo el discurso cambia al final. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito y punto. Porque él sabía, como dijo Pablo, o sea, si moría, moría para su Dios. Pero si vivía, también vivía para su Dios. Entonces, es importante que nosotras conozcamos eso, porque lo que tú resaltas, de que el sufrimiento es necesario, porque el sufrimiento muchas veces es el espejo que Dios usa. El sufrimiento es el espejo que Dios usa para mostrar realmente lo que hay dentro de nosotras, pero no quizás Y para te- juzgarnos. Ajá, eso te iba a decir. Y te no para quedarnos ahí. Te Sí. invitamos a no ahora arroparte y decirte, ay, porque ciertamente uno cuando está delante de la presencia de Dios o uno se expone en oración, Ujú. todas sus debilidades, hay una vergüenza o un... Claro. Como que tú no te sientes digno delante de Sí. él. Y es así, o sea, tú no estás en condiciones, por decirlo así. Ujú. Pero qué maravilloso es saber que ya el Señor pagó por nosotros y que el velo se rompió y que quizá eso feo, eso horrible
que tú tienes en tu mente y en tu corazón, el Señor lo puede cambiar. Ahora bien, debe de haber disposición en tu corazón para ese cambio. Tú debes de abrir la puerta y hacer tu parte también, porque en nuestros pensamientos pueden vagar múltiples deseos con respecto a lo que Dios quiere, con respecto a lo que nosotros queremos que Dios haga en nosotros. Pero si eso no se hace vivo en tus acciones, lamentablemente no vale de nada, no es ni siquiera parte de ti, porque tú no lo estás tomando como algo vivo, que algo real, sino simplemente con algo que pasó por tu mente y que se ve bonito y que quizá tú has visto los resultados en otras personas, tú lo consideraste muy atractivo y solo se quedó ahí. Pero no, el Señor nos invita a tener ese viaje hacia una montaña, hacia ese lugar difícil, hacia esa cima que no es tan fácil subir, porque tú debes de pasar por muchos obstáculos, y lo podríamos poner de manera práctica. Y como hablábamos la semana pasada comentando sobre un libro, tú ves ese lugar alto y tú te miras a ti misma y tú ves tu pierna torcida, coja, fea, y tú dices, ¿cómo vamos a llegar ahí? Pero es de su mano, es con él, es ese proceso de dependencia de él, de transformación, que implica sufrimiento y que implica también esa disposición a soportar o lidiar con la frustración de tener que intentarlo una y otra vez, porque es un proceso de readaptación de nuestra mente. Sí, y algo que resalta el hermano C.S. Lewis, yo lo voy a buscar porque cuando yo leí eso, o sea, me marcó demasiado cómo él hablaba ahí sobre por qué no recibo de inmediato las virtudes que pido y entiendo que debería tener ya, por ejemplo, en mi vida de fe. Y aquí él resalta algo muy interesante, y es lo siguiente: ¿cuál es el pecado que más te domina? ¿La hipocresía? ¿El agradar compulsivamente a otros? ¿La pornografía? Podemos estar seguros, ciertamente, de que la castidad perfecta, al igual que la caridad perfecta, no se puede obtener por los meros esfuerzos humanos. Se ha de buscar la ayuda de Dios. Y aun cuando se busca tal ayuda, por largo tiempo puede parecer que no se obtiene o que se nos da menos de lo que estamos necesitando. No importa, dice el hermano C.S. Lewis. Después de cada nuevo fracaso, demándese el perdón, levántese e intente de nuevo. Muy a menudo, con lo que Dios primero nos ayuda no es con la virtud misma, sino con el poder intentarlo siempre otra vez. Porque por importante que pueda ser la castidad, o el valor, o la responsabilidad, o cualquier otra virtud, este proceso nos entrena en los hábitos del alma, que son mucho más importantes. Es decir, cura nuestras ilusiones en cuanto a nosotros mismos y nos enseña a depender más de Dios. Esto me marcó. Es decir, con lo que Dios trabaja muchas veces en la espera de ver algún tipo de resultado, son con las expectativas que tenemos de nosotras mismas para entonces llevarnos a una dependencia real de Él, para desmontar nuestras ilusiones de vida perfecta, de hija perfecta, de esposa perfecta, de madre perfecta, de cristiana incluso perfecta, para descansar en la absoluta dependencia de Dios y descansar en su gracia. Entonces, cuando esos momentos lleguen, porque siempre van a llegar, debido a que hay espacios de nuestras vidas en los que sí, nosotros hacemos esfuerzos reales para producir ciertas cosas en nosotras. Por ejemplo, ser más hospitalarias, ser más organizadas, ser más puntuales, ser más obedientes, ser más humildes, ser más castas en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar. Hay tantas áreas de nuestras vidas a las que nosotras muchas veces le dedicamos intencionalidad. Y no es que no hay resultado, pero muchas veces no son lo que nosotros esperamos o creemos en base al sacrificio que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, cuando eso ocurre, es decir, un fallo en lo que yo estoy haciendo por cambiar y el resultado que estoy recibiendo, que quizás no es todo lo que yo quiero ver, debemos de recordar que muchas veces Dios
alentiza el proceso para ayudarnos a recordar que todo lo que necesitamos ya nosotros lo tenemos en Cristo para ser justificadas delante de Él. Que todo lo que necesitamos para ser salvas ya lo tenemos en Cristo por medio de lo que Él hizo, y que todos los esfuerzos que entonces nosotros hacemos es en rendición y agradecimiento a lo que ya Él depositó en nosotras. Entonces, para mí, esto fue muy hermoso, verlo y ver esas palabras tan marcadas que Él utiliza para enseñarnos esta verdad y ayudarnos a transitar este evangelio. Lo hemos mencionado muchísimas veces, en confianza, en libertad, siendo intencional con responder profundamente a la gracia de Dios, pero también descansando en lo que Él ya hizo. Y otra cosa que también nos lleva, o sea, a correr ese camino que corresponde y a no tener atajos, es conocer más a Dios. O sea, a veces estamos tan distraídas, tan ansiosas, tan deseosas de culminar ese proceso en el que nosotras estamos, que no tenemos ni la visión para ver que Dios quiere que lo conozcamos más en otros de sus atributos. Y yo creo que eso tiene una belleza que solamente tú la puedes sentir o entender cuando tú la vives, porque es decir, cuando Dios se revela al hombre, algo sobrenatural acontece, y cosas que nosotras nunca íbamos a poder descubrir en otros caminos, las descubrimos. Entonces, eso hace como que tú también abraces este camino que tiene sacrificio, tiene dolor. En la misma palabra, el Señor Él no nos oculta que vamos a tener muchas aflicciones, y más en estos últimos tiempos. O sea, cuando tú abrazas ese camino pedregoso, y abrazar, creo que es una palabra demasiado bonita para un proceso de sufrimiento. No, que cuando se imaginen abrazar, que se imaginen un cactus. Exacto. Un cactus, entonces cuando tú abrazas... una rosa con espinas sería como mejor. Sí. Pero también eso es muy hermoso, porque lo que tú leías de C.S. Lewis es como que eso te va transformando por dentro. Ese proceso te va transformando por dentro, y ese camino de conocer al Señor te va a llevar a transitar eso del sufrimiento de una manera distinta. O sea, es la manera de que cuando se dé lo visible, o sea, cuando salgan esos frutos visibles, sea porque ya ha habido, está bien así. Claro que sí. Ha habido un trabajo interior que se ha llevado su tiempo de conocer al Señor, y es como que tú abrazas ese cactus, pero tú no eres un globo. Tú estás hecho de acero por dentro. Uy, qué bueno. Entonces tú lo vas a abrazar y tú no vas a sufrir de algo. O tal vez vas a sufrir, pero vas a sufrir menos. No te va a explotar. Y cuando lo con abrazas. conciencia de que quizás es un sufrimiento momentáneo por cosas que Dios está trabajando en ti, no va a ser pero que producirá al final un fruto de gozo, un fruto de plenitud. No, y hasta de la misma gloria de Dios. Sí, o sea, exacto, tener presente eso. El fin no es el sufrimiento, el fin es conocer a Dios. Wow, hermoso. Y como hasta tener fe, o sea, como alimentar nuestra fe, transitar la vida de fe, transitar en la confianza plena de Dios, y dejar el orgullo a un lado. Claro. Dejar a un lado todo lo que el mundo nos quiere ofrecer, ese plan del enemigo que quiere para destruirnos, dejarlo a un lado y tener pendiente cada cosa que Dios quiere hacer con nosotras. Porque como siempre digo, yo creo que cuando Dios tuvo la delicadeza de crearnos, Él lo hizo en su mejor versión. Exacto, fue el creador que el que escribió la historia que está haciendo que tú pases por ese proceso, y es con un fin de gloria, de victoria, de la mejor versión de ti, de lo que Dios tiene en su corazón con respecto al propósito, a tu identidad. Y yo creo que eso es muy valioso, o sea, y tiene que ver mucho también con nuestra identidad. Yo creo que si hay, por ejemplo, una idea rescatable a modo de conclusión de todo esto, es que la debilidad no nos puede alejar de Dios.
y no permitamos que eso pase. Porque también cuando nos encontramos en ese proceso de por qué no crezco, ya dejando de lado de, no es que no estoy abrazando el sufrimiento, no es que no estoy abrazando el proceso, sino que me estoy frustrando porque no estoy viendo los resultados, aún habiéndome adentrado, o estoy cayendo una y otra vez. Entonces, en ese sentido, recordar que el convencimiento de pecado, el convencimiento de falta que produce el Espíritu Santo nunca te aleja de la gracia. Al contrario, te acerca. Cuando hay remordimiento, cuando hay culpabilidad, sin mirar hacia la gracia de Dios, inmediatamente debemos de identificar y decir, un momento, esta no es la voz del Espíritu Santo, esta no es la voz de Dios, porque el Señor siempre me guía a justicia, el Señor siempre me guía a verdad, el Señor siempre me muestra a Cristo. Entonces, identifiquemos la voz del enemigo que siempre intenta sacar ventaja cuando nos encontramos en esos momentos de vulnerabilidad, en los cuales nos sentimos súper mal por lo que está ocurriendo, pero debemos siempre recordar. Y ese es el objetivo, que es lo que quiere, que cojamos el atajo y que Claro. luego de coger el atajo Y decir, bueno, tiremos como la me estoy toalla. sintiendo mal, exacto. Tiremos la toalla, no lleguemos a nuestro objetivo y en vez de eso entonces nos deja en un círculo vicioso lleno de ansiedad, Sí. de preocupación, de vacío existencial, De fallos teológicos también en nuestra fe, porque llegamos a la conclusión de que Dios no puede lidiar con mi pecado, la gracia de Dios no es suficiente, yo soy muy sucia o muy descalificada para poder transitar este camino de fe. Entonces, recordar al final de todo esto de no recibir los resultados esperados, la gracia de Dios nunca te aleja por una debilidad. Dios nunca te aleja por una debilidad. Y no podemos permitir que esos momentos de frustración que produce la debilidad nos aleje de Dios. Al contrario, nos acerque, porque Él está ahí y está empeñado en perfeccionar su obra hasta que Cristo venga. Eso es hermoso. Amén. O sea, el Señor está empeñado, aun cuando fallemos, aun cuando caigamos en crisis. El valor de todo esto es tener fe para intentarlo otra vez. y retarnos a nosotras mismas a hacer un libro de memorias, Sí. porque somos muy olvidadizas, tendemos a, en medio de la prueba, ligeramente olvidar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Incluso yo les decía ahorita que algo que yo utilizo a veces como eso para no desviar mi mente y no transitar otro camino que no sea el seguro hacia el que Dios me ha designado a mí. Sí. Es como que ver todo lo que Dios ha hecho en mí. Y decía a través de mi celular, a través de las fotos que yo tengo de mi familia, de cómo he transitado varios años, de todas las victorias que el Señor me ha dado, de quizás procesos en los que yo pensé que nunca iba a poder sobrepasar y superar. Ya lo he podido superar, cómo yo he podido madurar de la mano de Dios, cómo muchísimas cosas han sido indispensables para incluso yo poder conservar mi fe y estar cerca de Dios. O sea, y eso es tan importante porque al final cuando tú ves eso, tu vida, o sea, tú empiezas a ser agradecida, tú empiezas a disfrutar lo mucho o lo poco que Dios te ha dado. Tú incluso se te abren los ojos y tú puedes ver con más claridad o sea, lo que está aconteciendo, y ya tú no tomas esa etapa como para quejarte, como para decirle a Dios, Dios se equivocó, o le abre la puerta al enemigo, sino que esa oportunidad en la que tú te encuentras, ese momento en el que tú te encuentras, abre la puerta para tú glorificar a Dios y decir, wow, Señor, de verdad, tú eres quien me has llevado en este camino pedregoso, y contigo y de tu mano, o sea, como valió la pena transitar ese camino que se veía tan difícil, pero ahora que he logrado lo mucho o lo poco, sea que esté a la mitad de la cima, o sea que esté en la cima, o sea que esté comenzando a subir la montaña, lo he podido lograr y creo que valió la pena. Claro. Wow. Me encanta, qué importante. Sí. Yo creo que hacer memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hacer memoria de lo que Él ha dicho en su palabra, también de las promesas que Él tiene para cada una
de nosotras para su pueblo en general. Y ver toda su palabra, todo lo que Él ha hecho, es lo que nos va a sostener. Incluso en la medio del palabra desierto. está llena de reflejos de nuestra vida. Sí. El pueblo de Israel, cada uno de esos personajes fueron personas que en algún momento se sintieron vulnerables y necesitaron la dependencia de Dios, necesitaron su asistencia inmediata Claro. en su proceso. Así que esos atajos que muchas veces nosotras vivimos hoy, como el puedo sola, el camino de las apariencias, el camino de tratar los temas difíciles de manera superficial, estas teorías antibíblicas o falsamente aplicadas, ¿verdad? Como el pare de sufrir o este evangelio de prosperidad. Todos esos son caminos que nos llevan a lugares inseguros, dañinos y dañinos, hasta de muerte. como también la palabra lo expresa. Entonces, la respuesta o la idea final con la que yo creo que también podemos quedarnos de esta conversación es una frase que siempre alguien muy cercano a este proyecto, que en un futuro la van a conocer, nos recuerda y nos dice, y es la siguiente: elige tu dificultad. O sea, vas a tocar sufrir como quiera. El sufrimiento es un camino necesario e incluso inseparable de la vida misma, porque este mundo, esta vida caída, lo implica, ¿verdad? Por la misma consecuencia propia del pecado. Entonces, si tú vas a sufrir por el no hacerlo, porque la procrastinación, como decíamos ahorita, su problema reside en que te produce dolor y te produce ansiedad, porque no es como que desaparece la responsabilidad, no es que desaparece eso que tú tienes que hacer por el hecho de tú posponer o evadir una situación, sino que sigue ahí, y cuando tú terminas de hacer eso que te genera gratificación inmediata, tú te chocas con la realidad de tu dolor, de tu ansiedad, de tu angustia, de tu frustración por no hacer lo que debiste hacer. Entonces está el otro lado: o sufro por hacerlo, aunque es incómodo, aunque es molesto, pero al final disfruto de los resultados gloriosos que el Señor tiene para mi vida, o me quedo de este lado de la orilla diciendo: qué mal, no soy suficiente, qué duro, qué triste, no lo lograré nunca, esta experiencia difícil de mi vida yo nunca la voy a superar, nunca voy a saber lo que es amar, nunca voy a saber lo que es tener una verdadera fe o tener una relación más profunda con Dios. Elegir nuestra dificultad. Y esto no lo decimos sin desconocimiento del peso que tiene, porque cada una de nosotras tenemos nuestras batallas. Cada una de nosotras tenemos nuestras debilidades, en las cuales todos los días nos enfrentamos a la oferta de recibir un atajo. Entonces, aunque esos lugares se vean como atractivos, necesarios, nosotras, estando muy consciente de lo que implica este proceso de crecer, creo que nos montamos al barco también de no utilizar atajos. Aceptamos el reto. Nos de vemos decir, del otro lado. es lo que toca. Es lo que toca. Sí. Pero siempre esperanzada de que el Señor nos acompaña y que valdrá la pena al final de todo. Amén. Amén. Y que dependemos de Él y que todo se trata de Él. Totalmente. Y que lo lograremos. Amén. Este Sí. ha sido el episodio de hoy de Chicas Sabias. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte con otras chicas que crees que será de bendición para ellas. Claro que sí. Recordando, es que no, yo no puedo dejar eso que tú deciste ahorita, Abby. ¿El qué? El final no es el sufrimiento. El final es la gloria de Dios. Amén. Ya, ahora sí. Bye. Bye.